Bueno, y además de esta inauguración, este viernes también el presidente Andrés Manuel López Obrador representó su cuarto informe de gobierno. ¿Cuáles han sido sus aciertos, sus errores? ¿Cómo va? ¿Cuál es el balance a estos 4 años? No de gobierno, sino que, bueno, pues él gana las elecciones, así como fue en julio del 2018. ¿Cómo se encuentra la economía? ¿Cuáles las problemáticas? ¿Qué está pasando en nuestro país a 4 años? Bueno, pues para hacer el análisis sobre estos temas, agradezco que esté con nosotros hoy aquí en República H a Javier Aparicio, quien es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todos. Pues, ¿cuál es el balance, sobre todo, de estos 4 años ya de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hoy inaugura esta segunda obra insignia para él, falta el Tren Maya, pero estas 2 obras, no lo sé, han sido pues inauguradas sin que tengan un 100% de funcionabilidad, ¿no? Claro, bueno, yo creo que hay varias formas de evaluar el desempeño de cualquier gobierno. El gobierno actual, de hecho, le gusta utilizar, el indicador favorito del gobierno es la aprobación del presidente. Uh-huh. El presidente está aprobado en encuestas y su trabajo es evaluado positivamente. Entonces, en general, dicen, pues vamos bien. Otra sería la evaluación de resultados electorales, ¿no? Morena, el partido del presidente, pues perdió diputados el año pasado, pero ha ido avanzando en las elecciones locales. Y la tercera arista sería evaluar políticas públicas, calidad del gobierno, desempeño. Y aquí también el gobierno le gusta escoger o presumir los avances de sus proyectos estratégicos, ¿no? Como estas obras de las que se acaba de hablar. Ahora, sí sería, la verdad es que sería mala idea, sería insuficiente evaluar a un gobierno por 2 o 3 obras, o sea, por un aeropuerto, por un tren y una refinería. Claro. Estamos hablando de un país de más de 100 millones de habitantes. Y sí, bueno, al presidente, al gobierno federal, sí le gusta presumir estas obras. En las conferencias de prensa mañaneras se habla del avance de estas obras como si fuera lo más importante. Se habla más de estas obras que, pues no sé, del crecimiento de la economía, de los avances en la pobreza, del empleo, ¿no? Por ejemplo, que es importante. El empleo o la inseguridad. Ahora, yo creo que ahí mismo, así como el presidente le gusta presumir su aprobación presidencial, yo diría también que la propia población también tiene una evaluación de su desempeño de gobierno. Entonces, por ejemplo, en los temas de gobierno, en los asuntos públicos, pues sí, a este gobierno se le evalúa muy bien en programas sociales, en educación y en salud, ¿no? Digamos, sí ha habido un impulso y ha cambiado totalmente el esquema, ¿no? En materia de política social, vaya, la manera incluso de la entrega de estos programas sociales, ¿no? Exacto. Ahora, ¿dónde se le evalúa mal? Bueno, pues en el manejo de la economía, el combate a la corrupción, la seguridad, la inseguridad y el combate al crimen organizado. En esos 3 ámbitos, la mayoría de la población adulta encuestada reprueba a este gobierno. Uh-huh. De hecho, de repente la paradoja es que si el desempeño del gobierno tiene estas opiniones, la paradoja es por qué le va tan bien en las urnas a Morena, ¿no? Eso hay que entenderlo como 2 pistas. Pero bueno, también es parte, pues, todavía de un voto de castigo, puede ser, ¿no? Del enojo de la población todavía con la clase política, porque no solamente es que Morena gane en las urnas, vaya, todavía está participando el voto duro de este partido, lo que ya no está pasando con los otros partidos, ¿no? Porque ha habido una disminución de la participación incluso de su propio voto. Sí, claro, yo creo que el desempeño electoral. Digo, también sería incorrecto evaluar al gobierno federal por sus resultados electorales locales. Como bien dices, a nivel local, el voto por Morena sigue siendo visto como un voto por alternancia, digamos. Uh-huh. La salida del PRI o del PAN de gobiernos locales y la llegada de Morena, ¿no? Entonces, ahora, de aquí en adelante, por ejemplo, para mí fue muy peculiar el resultado de este verano, porque de aquí en adelante la mayoría de las entidades sí van a ser gobernadas por Morena. Okay. Va a ser mucho más difícil eludir la responsabilidad del gobierno, ¿cierto? Todo este tema de nos heredaron un cochinero, fue Calderón, es que esto lleva tiempo, bueno, llevamos
4 años en el gobierno, y en algún momento va a ser ineludible la responsabilidad para el gobierno. Ahora, entonces, ¿cómo llega el gobierno a 4 años de su elección? El gobierno lleva 3 años y medio. El presidente quiere celebrar 4 años de su triunfo en las urnas. Así es. Bueno, yo diría, el presidente, el área en la que mejor le ha ido es en preservar su popularidad. Claro. Pero yo creo que los indicadores fundamentales del bienestar de una sociedad, yo diría, empleo, pobreza, crecimiento económico, seguridad, salud, no nos está yendo bien. No, que además también destapó todavía aún más las carencias que había en toda la infraestructura, personal médico, todo lo que se vivió también en medio de la pandemia, en donde no se logró hacer una política paralela emergente que pudiera ponderar todo esto que estábamos viviendo, ¿no? Yo lo diría, sí. Ciertamente tuvimos una crisis, una recesión pandémica, llegó de fuera, imprevisible, es cierto. Pero este es un gobierno que en una situación de crisis global, una crisis de salud y una crisis económica, decidió no destinar un esfuerzo fiscal contra la recesión económica y prefirió invertir en su aeropuerto, en su tren y en su refinería antes que en transformar el sistema de salud, por ejemplo. Si tuviera, doctor, que evaluar con una calificación esta administración, ¿cómo lo haría? Del 1 al 10, claro, ¿no? En estas calificaciones que se hacen. No, en mi calificación sí sería reprobatoria. Aclarando que también fue reprobatoria la de los sexenios pasados, para que no me la vayan a decir que aplaudíamos antes. No, yo creo que el desempeño de este gobierno, yo lo reprobaría, desde mi punto de vista. Bueno, pues veremos cómo termina, cómo va esta segunda parte ya, casi recta final, porque ya están muy adelantados al 2024 muchos y muchas, y sigamos evaluando, porque además es parte también de lo que nos toca, ¿no? Desde este lado, ver qué se está haciendo bien y también qué se está haciendo mal, cuestionar incluso, ¿no?, el gasto público y todo lo que se lleva a cabo en la administración pública. Doctor Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, gracias por haber estado con nosotros. A ti, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Así las cosas. Y mire, a propósito, ya se lo comentábamos, vamos al camino ahora tan adelantado de estas elecciones del 2024. Y es que hoy en las páginas de El Heraldo de México se destacó que Morena va a la cabeza